Buenas tardes, mi nombre es Henry Alexander Guerra y el día de hoy vamos a hablar de las bases de datos. Empezamos hablando de qué es la base de datos. La base de datos es un conjunto de datos los cuales son manejados según la necesidad del usuario, para que un conjunto de datos pueda ser procesado eficientemente y pueda dar lugar a una información. Lógicamente, primero se debe guardar en archivos, ya sea alfabéticos o alfanuméricos. Luego tenemos el origen y su evolución. Empezamos con el año 1960, donde surge el concepto de bases de datos con los sistemas jerárquicos, como lo que es IMS de IBM, y los sistemas de red, como el modelo Kotzebue, diseñados para manejar grandes cantidades de datos. Luego tenemos el año 1970 con Edgar Codd, que introduce el modelo relacional basado en la álgebra relacional y teoría de conjuntos, revolucionando el almacenamiento y recuperación de datos. En 1980 se consolidan los sistemas de gestión de bases de datos relacionales, como lo que es Oracle, SQL Server y DB2. En 1990 emergen bases de datos orientadas a objetos y se expande el uso de bases distribuidas. Luego, en el siglo XXI, se tiene la popularidad de bases de datos de NoSQL, que es MongoDB y Cassandra, para manejar datos no estructurados y sistemas Big Data para procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real. Luego tenemos sus características principales, que serían la persistencia de datos, que garantiza que la información se mantenga almacenada incluso después de un fallo del sistema. Integridad de datos, que asegura que los datos almacenados sean válidos y consistentes. Compartición de datos, que son varios usuarios o aplicaciones pueden acceder simultáneamente a la misma base de datos. Luego tenemos la seguridad, que es el control de acceso para controlar los datos sensibles contra accesos no autorizados. Luego tenemos la independencia de datos, que son cambios en la estructura de almacenamiento que no afectan la lógica de las aplicaciones. Luego tenemos la arquitectura de la base de datos, que incluye tres niveles: el nivel físico, el nivel conceptual y el nivel externo. El nivel físico, que es el nivel que es interno, define cómo se almacenan los datos en discos y en otros medios físicos. Luego tenemos el nivel conceptual, que es el lógico, que describe la estructura lógica de la base de datos y las relaciones entre los datos. Luego tenemos el nivel externo, que es la vista, que proporciona diferentes vistas de los datos según las necesidades del usuario. Tenemos después sus ventajas y desventajas. Empezamos con las ventajas, que es la centralización de datos, acceso rápido y eficiente, integridad y seguridad y escalabilidad y soporte multiplataforma. La centralización de datos reduce la redundancia al centralizar los datos en un único repositorio. El acceso rápido y eficiente es la optimización en la consulta y procesamiento de datos. Tenemos también la integridad y seguridad, que es el mecanismo para proteger y validar los datos. También la escalabilidad, que es la capacidad de crecer y manejar mayores volúmenes de datos con el tiempo. Y por último, el soporte multiplataforma, que muchas bases de datos son compatibles con diferentes sistemas operativos y tecnologías. Luego tenemos las desventajas, que es la complejidad de administración, el costo, la dependencia de la tecnología y el riesgo de fallos. En la complejidad de administración requiere un personal especializado como administradores de bases de datos. El costo habla de las licencias, hardware, mantenimiento y capacitación, que pueden ser costosos. Dependencia de la tecnología, las empresas quedan ligadas a los proveedores de tecnología, y el riesgo de fallos, que es un fallo en la base de datos, puede afectar severamente las operaciones y organizaciones. Luego tenemos la arquitectura de la base de datos, que son niveles, tres niveles de la arquitectura, que es la monocapa,
que es la toda lógica de la aplicación, almacenamiento, procesamiento, que reside en un solo sistema, usado en pequeños y grandes empresas y en sistemas pequeños y locales. Luego tenemos el cliente servidor, que es la segunda capa, que pues es el cliente, que es la interfaz de usuario, y el servidor que procesa las solicitudes de los clientes y gestiona la base de datos. Luego tenemos la multicapa, que divide las responsabilidades en más capas: la presentación, lógica de negocio y base de datos. Y es común verlas en aplicaciones web y móviles modernas. Seguimos con los componentes, que son motor de base de datos, que es la responsable del almacenamiento, recuperación y gestión de datos. El lenguaje de definición de datos, el TDL, que define estructuras de datos, como son las tablas y los índices, entre otras cosas. Luego tenemos también el lenguaje de manipulación de datos, que es el DML, que es la manipulación y la consulta de los datos almacenados. Por último, tenemos el sistema de gestión de transacciones, que garantiza la consistencia a través de propiedades: atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Por último, tenemos los lenguajes. Los más comunes son SQL y NoSQL. SQL es el lenguaje estándar para consultar la gestión de datos, y NoSQL son lenguajes específicos para bases de datos, como son JSON para MongoDB. Muchísimas gracias.